De regreso. De regreso. Ok, bueno, Ah, entonces random es el título de la plática, descubriendo el mundo. el título es random con preguntas random del público random. Ah. Sí, claro. Vale, ¿de qué estábamos hablando justo antes de que muriera mi celular? Ah, sí, pues estábamos hablando de los artículos no intercambiables. Ah, que, que hasta donde entiendo de únicos no tiene mucho. Bueno, el punto es que no son intercambiables. Y bueno, o sea, pues, o sea, sí son únicos en el sentido de que al menos de acuerdo a su etiqueta de encriptación, o sea, eh, bueno, la encriptación los vuelve únicos. Pero per se a eso ¿Cómo? es como, no sé, como si agarras un montón de piedras y le pusieras un número a cada una y dices, es única porque tiene un número. Mm, bueno, la diferencia aquí es que, pues, o sea, no, porque, o sea, aquí la encriptación es bastante más compleja y, o sea, literalmente, pues, está asociada, pues, a un sistema, pues, monetario, la encriptación. Ok, monetario digital si tú quieres, pero monetario al fin y al cabo. Y para ti tienes un objeto que no puedes intercambiar en una red digital. ¿Eh? ¿Y para qué quieres un objeto que no puedes intercambiar en una red digital? Ah, no, o sea, sí se puede intercambiar. O sea, le dicen no intercambiables en el sentido de que, o sea, no hay, o sea, no se puede reemplazar por algo completamente equivalente. O sea, no es como, pues, por ejemplo, es la comparación de que dicen, bueno, pues, o sea, si tienes cualquier billete de 100 pesos, por ejemplo, pues, es igual a cualquier otro billete de 100 pesos, ¿no? Aquí la diferencia es de que, o sea, pues, este es un artículo que, pues, o sea, no es como que tú puedes agarrar y decir, ah, sí, ok, lo intercambio por este otro y, o sea, es exactamente lo mismo. Ah, entiendo, entiendo. Uf. La palabra exacta, o sea, no debiese de ser reemplazable o algo por el estilo, o sea, supuestamente la palabra exacta para el término es que es no fungible. Sí, creo que la he escuchado. Bueno, ahora de Ujú. economía. Y bueno, o sea, la idea es de que, pues, o sea, artículos fungibles son que son completamente equivalentes entre sí, o sea, no tienen ningún tipo de diferencia. Y aquí, o sea, literalmente estamos hablando de que son artículos no fungibles. Ok, ya voy entendiendo. Chale, me siento muy millennial cuando hablan de esas cosas. Jaja. Con decirte que no tuve acceso bien al internet hasta la preparatoria porque mi cerro no llegaba. Ah, vaya, vaya, vaya. O sea, me tuve que mudar para conseguir acceso a internet. Porque hoy en día ya llega la señal allá a mi cerro, pero no la han pagado. No inventes. Es bueno cuando te quieres aislar de todo, pero no cuando tienes un examen en puerta. Sí, no, suena mal. Mamá, ahorita. Pero bueno. Ah, ¿qué otra cosa podríamos hablar ahorita? Ah, Bueno, eres el invitado, pues, o sea, ahora sí que, pues, de lo que nos quieras platicar, o sea, ¿qué te ha parecido? ¿Qué estudias?
¿Qué te ha parecido tu carrera? ¿Qué te ha gustado? ¿Alguna experiencia que te haya pasado? Vamos por partes, a ver, ¿qué te ha gustado de lo que estás estudiando? No, pues todo. Ah, supongo que no es algo que mucha gente pueda decir, no, sí, sí. A veces el puro gusto de andar estudiando matemáticas ya tiene su encanto, ¿no? Entonces, si alguna persona llega a escuchar esto, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que estudiar eso le da gusto? Está bien. Pero quien comparta la pasión creo que lo entenderá más así como de, ¿en serio se puede hacer eso? Le puedes meter este teorema acá y sale, wow. Bueno, yo sí te entiendo, ¿no? Ya, ne- a lo mejor para explicarse a la audiencia, pues a lo mejor lo vemos como resolver un rompecabezas, ¿no? Algo así, más o menos, sí. Así como de, vamos a encajar esto acá, no, no, no da, a ver, vamos a probar con esto. Ah, mira, sí da. Yo a veces veo que es como una especie de novela de misterios en la que No, se nos ha perdido. Bueno, en un momento vuelve. No, si te está sacando. Y bueno, ya estamos perdiendo aquí la conexión. Nos estaba contando de. Y lo hemos recuperado. Muy bien, Edgar, ¿me escuchas? Y lo hemos perdido. Sí, bien, Edgar, ¿me escuchas? lo escucho. Sí, perfecto. Entonces me estabas como, bueno, nos estabas comentando de cómo es pues ahora sí que el trabajo en matemáticas, ¿cómo lo ves? Estaba diciendo que es como una novela de misterios en la que a cada rato vas leyendo y descubres algo nuevo y te quedas como de, wow, en serio, así era. Y es así como por toda la carrera. Ya. Bueno, pero tú tienes experiencia en matemáticas muchísimo antes de entrar a la carrera, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué podríamos decir como experiencia en matemáticas semiprofesional, ¿no? Se podría decir. La Podría Olimpiada. decir. Ah, sí, la Olimpiada. Bueno, pues oye, parecerá que no, pero y pues a lo mejor como que está, mm,
no sé, o sea, siento que pues, o sea, muchas instituciones de estudio y académicas pues ponen de lado a las Olimpiadas y cosas por el estilo. Eh, Supongo que pues, o sea, a lo mejor no todos los que salen de ahí pues se podría decir que tienen como que la vocación o las ganas de seguir estudiando matemáticas o algo por el estilo, pero al menos para mí en lo particular, que pues yo sí me puse a estudiar, pues sí te puedo garantizar de que pues prácticamente las Olimpiadas te dan tablas suficientes hasta como para llegar al doctorado, eh. ¿En serio? Sí, 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 fácil, o sea, eh, ahora sí que no vas a quedar, o sea, sí vas a tener que estudiar un poquito extra y demás, pero, o sea, sí es increíble el hecho de cómo es de que, pues, o sea, solo por estar estudiando durante la prepa y para las Olimpiadas y cosas por el estilo, pues, o sea, ya tienes, pues, eh, muy posiblemente a Bueno, lo mejor yo diría que con buena ajá, parte ya ha allanado, ¿no? ¿cómo? Y se nos fue. Ya está, ya llega acostumbrado a las cosas que Ay, pasan. pues sí, me agrada, me agrada. ¿Cómo lo dijiste? Ajá, o sea, te da el hábito, ¿no? O sea, eh, sí, o sea, te da un hábito con el cual ya puedes sobrevivir a pues, un estudio ajá, pues a un estudio profesional en matemáticas, pues muy fácilmente hasta llegar al doctorado. Ujú. Sí, eso sí lo creo. Y bueno, acá entre de mis locuras de, ¿qué se podría decir? Entre mis locuras que voy a empezar a meter aquí en el podcast, me parece algo curioso que luego tiene el lenguaje, ¿no? Detalles lingüísticos y ahorita me hiciste darme cuenta de que, por ejemplo, hábito y habilidad muy probablemente tienen ahí alguna raíz lingüística en común. Entonces, eh, una habilidad es algo que se gana con... Mm, No sé. Habría que revisar ahí cuál era la intención etimológica, eh, según según las finalidades, ¿no? Porque, pues, o sea, pues es hábito y pues el hito por lo general es de lugar y habilidad pues, sería como de cualidad, pero no sé, o sea, la raíz al final. Habría que después buscar. Es más, ya tenemos algo con qué movernos. Aquí un paréntesis. A ver, voy a buscar qué es lo que dice qué es lo que dice la etimología. Y no te creas, o sea, luego hay cosas curiosas con la etimología. Por ejemplo, eh, curiosamente, o sea, las palabras que comienzan con est vienen del indoeuropeo que significa básicamente libro, o sea, así como estudio. Y pues no, bueno, no sé si se puede decir la palabra acá, pero, o sea, pues, o mañana office. ¿La oficina? Sí. Ah, perdóname tantito. ok. Ya, perdón. Um, a mí lo primero que pensé cuando dijiste sobre la raíz etimológica de hábito, me llegó a la palabra habitar, y habitar es de estar en un lugar, ¿no? Ujú. Pero de habilidad no me llega una referencia más clara.
Sí, lo sé. Pero bueno, o sea, pues debe de haber algo, ¿no? Porque pues literalmente es el mismo comienzo. A ver, por eso digo, aquí le estoy buscando. Bueno, a ver, según esto, pues claro, va a venir de latín, se escucha bastante latín. Eh, Al menos hábito viene de habitus, el participio pasivo del verbo latino habere. O sea, bueno, tiene que ver con tener, sujetar, tener. Tiene sentido, o sea, al menos también tiene que ver con haber, ¿no? O sea, suena Ajá. bien, suena bien. Eh, bueno, el verbo haber también nos da habilidad y habitar, o sea, así como estábamos diciendo. Eh, ok, bueno, claramente entonces hábito nada más es básicamente el participio hecho sustantivo, ¿no? O sea, es algo que suele pasar bastante. Eh, Ah, ¿escuchas el mm, gas? sí, Ah, perdón, normalmente es una colonia muy tranquila, excepto cuando pasa el gas y el panadero. Les gusta poner el audio mucho al máximo. ok. Mm, Curiosamente, o sea, también tiene que ver con apofonía. Ah, no. Por apofonía tiene que ver con inhibición y con prohibido. O sea, el HAB puede cambiar por el HIB. Y bueno, pues para apofonía, pues simplemente, o sea, para evitar la repetición de sonidos, ¿no? O sea, o para ¿cómo? evitar la repetición de sonidos o para mantener la repetición de sonidos. A ver, vamos a buscar qué significa apofonía. ¿Por qué me recuerda a las casas abandonadas? Ah, ok, nada más es el cambio de sonidos. O sea, sí, nada más es el cambio de sonidos por otra cosa. No necesariamente hay pues algún propósito en particular en la palabra. O sea, ya en la acción pues pudiese haber como que algún patrón o algo por el estilo. Como por ejemplo, pues sí, aparentemente es un ejemplo muy importante ese de que haber puede cambiar por, bueno, el af de haber puede cambiar por ip, como prohibido, cohibido, inhibido y cosas por el estilo. Ah, curioso, curioso. Em, Entonces, ajá, pues como decía, pues sí, pues hay varios ejemplos de cómo es que el participio se vuelve sustantivo. A ver, vamos a buscar ejemplos porque ahorita no me surge. Oye, Guille, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿quién fue el filósofo que dijo que el idioma corrompe la realidad? Correr en la realidad. Ajá. Ah, rayos. Mm, pues así que me suene, pues no, ¿eh? O sea, como que muchos sí se llegan a quejar del lenguaje. Eh, sí, prácticamente casi todos se llegan a quejar del lenguaje. Eh,
por ejemplo, a lo mejor desde Platón podríamos llegar a decir que es el primer ejemplo que se queja de que pues el lenguaje afecta pues al pensamiento y cosas por el estilo, ¿no? Porque Platón, pues para él, pues todo era ideal y fuera de lo ideal, pues no existía nada, pero pues quién sabe, y pues ya después hay otros que pues ya dicen cosas más específicas sobre el lenguaje, pero así uno que específicamente diga que el lenguaje corroe la realidad, no estoy muy seguro, ahorita lo buscamos. Eh, ¿Te das cuenta que Platón es el primero con pensamiento de matemático puro? ¿Y ahora por qué? No sé, muchos de mis compañeros que estoy teniendo ahorita de lo que es física y lo que es actuaría me dicen, no, es que ustedes matemáticos todo lo ven ideal y que yo como de, no, pero pues ni tanto. Y así. Ya, solo ven ideal. Bueno, no, ok. Aunque bueno, sí, no sé ahí cómo defenderme ante algo así, porque sí está complicado. Creo que el Mira, aquí camino hay de, un ejemplo. ¿Eh? Sí, ¿qué pasó? creo que el camino de muchos es no negarlo y simplemente aceptarlo como con orgullo. Ah, Pues ¿cuál? sí. Mira, aquí ya tenemos eh, varios ejemplos. Mira, como decía, o sea, está, por ejemplo, la palabra muerto, o sea, o sea, viene del verbo, pero pues ya es sustantivo. También está la palabra invitado, eh, es participio, pero pues ya es sustantivo. También está hecho. Ahí va. Está el ejemplo pasado. No manches, el pasado, pues sí es sustantivo, pero pues también viene del participio de un verbo. Escrito, estado. Y pues bueno, luego el participio tiene varias cosas, ¿no? O sea, se puede poner también como eh, adjetivo o como adverbio. Pero pues bueno, al menos aquí ya lo tenemos como sustantivo. Entonces, básicamente, pues de ahí tenemos eh, lo de hábito. Es curioso, es curioso. Eh, yo aquí sigo tratando de interpretar qué pasó con el lenguaje, ¿no? No, me quedé mucho pensando en lo que dijiste de que la palabra pasado antes era un adjetivo. ¿Habías Bueno, dicho? pasado, pues es un verbo, o sea, del verbo pasar. Entonces, antes no concebían el pasado como un sujeto. Pues no, o sea, poco a poco se van cambiando las cosas y pues se van agregando pues ciertas pues complejidades al lenguaje y pues cosas por el estilo. Entonces, eh, y aparte, pues aparte le vamos dando a cada palabra pues diferentes enfoques y vamos construyendo diferentes sustantivos a partir de eso. Por ejemplo, pues tienes que hábito y habilidad pues son dos sustantivaciones del mismo verbo. O sea, las dos van a venir del verbo haber, básicamente, pero pues, o sea, habilidad pues, es un sustantivo que viene de haber, pero pues agregado con el idad, ¿no? Y pues hábito, pues ok, viene del verbo haber, pero pues ok, se hace sustantivo con la terminación ito, ¿no? Y así por el estilo, y pues habitar, pues se va a hacer, bueno, se va a hacer un nuevo verbo que viene de haber, pero pues justamente a lo mejor aquí lo más probable es que, o sea, primero es haber, luego pues pasas a hábito, que es sustantivo, y luego del sustantivo pues vuelves a hacer un nuevo verbo,
porque pues, o sea, ya tienes hábito y pues, o sea, cambias la O por AR, entonces, o sea, Y digamos, se van encadenando como que distintas cosas, ¿no? Y, o sea, no necesariamente estoy diciendo de que pues en el latín haya habido esa modificación, o sea, a lo mejor la modificación es bastante más antigua, porque, pues, o sea, muchas cosas, al menos de lo que llega a pasar en las lenguas romances, es que, pues nada más todas las palabras se trasladan con el mismo cambio, ¿no? Es decir, eh, aquí de latín, pues ok, pues todas emanan del avere y de acuerdo a cómo pues se modifica avere a través del paso del tiempo, pues todas las demás se van modificando de forma parecida. Y pues más o menos pues ¿qué se podría decir? Pues la estructura gramatical así a detalle, o sea, los sufijos, los morfemas, los lexemas y todo eso, pues se mantienen eh, cambiando uniformemente a través del lenguaje. Podríamos decir algo así, o sea, si los morfemas, los lexemas y prefijos, sufijos y todo eso se modifican en una palabra a través del tiempo, pues, o sea, se esperaría de que pues todos esos pues se modifiquen de la misma forma en todas las palabras donde ocurre, ¿no? Excepto por algunas excepciones. Y bueno, básicamente por eso es que pues ok, muy probablemente todas estas modificaciones pues a lo mejor vienen, no sé, del lenguaje de los etruscos o del griego o algo por el estilo, pues alguna influencia por ahí que haya tenido del latín. Y pues, o sea, si te vas luego muy atrás, o sea, luego hay otras que pues vienen inclusive desde el lenguaje protoindoeuropeo, como comentaba al principio, ¿no? De que al menos la terminación pues como que parece estar bastante ligada al concepto de libro-escritura. Y, y curiosamente, o sea, de acuerdo a la misma idea, básicamente, por ejemplo, estudio, o bueno, ahí tenemos ahí tenemos otra palabra, ¿no? Eh, que, que es sustantiva, que es sustantiva a partir de un participio, pero estudioso, ajá, la palabra que necesita ver estudioso, o sea, y pues quién sabe si me acepten aquí la palabra, pero pues, y supuestamente estúpido, o sea, estudioso y estúpido, o sea, supuestamente tienen la misma raíz. Que vienen del libro. Y o sea, uno podría interpretar la etimología como que una es el que le pega los libros y el otro es al que le pegan los libros. Y no sé, o sea, está LOL. graciosa la cosa. Entonces el tomafur. Más o menos. Se podría decir que por ahí viene alguna cosa, ¿no? Yo solo digo que pues como que luego por ahí hay cosas graciosas en el lenguaje, ¿no? Y pues no sé, o sea, básicamente, por ejemplo, si eres de esas personas a las que les gusta así como que los easter eggs en literatura o cosas por el estilo, o sea, no inventes, o sea, si te pones a estudiar un tantito el lenguaje o lingüística o algo por el estilo, no inventes, o sea, te empiezas a dar cuenta de que como que cada cochina palabra es un easter egg, cada palabra, cada frase, cada oración, o sea, como que de la nada dices, no inventes, o sea, todo esto estaba conectado desde el principio. Mm, a ver, si nos tomamos como base que lo que tú dices de que todas las palabras son easter eggs de otras y las palabras son la base de nuestro pensamiento, nos gustan los easter eggs porque son la base de nuestro pensamiento. Puede que, puede que. Vaya, esto es más profundo de lo que uno imaginaba. O sea, no estás muy alejado, o sea, es muy posible que nos gusten los Easter eggs porque es la base de nuestro pensamiento y
De hecho, o sea, si te profundizas todavía un poquito más y consideras que a lo mejor técnicamente la comunicación no necesariamente tiene que ser simbólico verbal, eh, o sea, de que literalmente, o sea, la forma en que nos comunicamos, pues tiene ciertos patrones muy, muy específicos, de los cuales, pues, básicamente la retórica es lo que lo estudia, o sea, que básicamente, o sea, dicen que la retórica es como la filosofía de la filosofía del lenguaje, pero siento que a lo mejor la retórica es más como que la filosofía de la comunicación y el convencimiento. Y, o sea, sí hay puntos muy, muy claves ahí de que, o sea, supuestamente de todo el arte y todo estilo de comunicación entre personas, pues sigue los mismos patrones. Y pues básicamente podríamos decir que sí, o sea, así como tenemos patrones para hablar, o sea, muchas veces, pues, o sea, lo que nosotros encontramos de mayor valor en el arte es justamente ese hecho de decir, ah, ok, bueno, es como que una, eh, ¿cómo se le llama esto? Una destilación, así una purificación de decir, ah, ok, bueno, pues vamos a quitarle una buena parte a la comunicación del propósito y nada más vamos a dejar así como que los patrones bonitos, así, pues por eso tienes eh, pues muchas cosas que a lo mejor en el arte no hacen sentido, o sea, muchas cosas que son así, eh, eh, Pues yo lo. eh, pues, pues, o sea, completamente abstractas, ¿no? O sea, son completamente irreales, completamente ficticias, eh, pero simplemente, pues, o sea, por el hecho de que, o sea, pues nuestra mente puede encontrar por detrás de esa imagen ficticia, puede encontrar, o sea, las conexiones así de super easter eggs y demás y alusiones, metáforas y demás, pues es justamente lo que nos agrada y nos impacta del arte. Entonces, Y la va para apreciación del, todo, ¿eh? ¿Eh? entonces la apreciación del arte son pajas mentales, literalmente. ¿Cómo, cómo? Entonces la apreciación del arte son pajas mentales, literalmente. Pues sí, en cierta forma, en cierta forma. Pues, oye, simplemente, pues por algo es que es más o menos, pues difícil llegar a ser un buen artista. Independiente, o sea, me estoy hablando del arte completamente general, ¿eh? O sea, eh, de escritores, pintores, músicos, directores de cine, eh, Sí, o sea, para todos lados, ¿no? O sea, inclusive hasta pues, los que pues, hoy en día ya más que hecho está y visto de que pues hasta los juegos, ¿no? O sea, tanto videojuegos, juegos de mesa, etc. y demás, o sea, pues todos tienen sus características, ¿no? Sin ir tan lejos, o sea, solo ponte a pensar en cómo es que cuando te preparas comida o algo por el estilo, es así como de, pues, podrías simplemente, pues, de hacer todo un revoltijo y echarlo todo en el plato y ya, pero no, o sea, literalmente es así como de, no, a ver, vamos a seguir aquí un orden, vamos a cortar los fideos en pedacitos, vamos a hacer aquí la sopa aquí y allá, vamos a poner el arroz aquí en un lado, los frijoles allá y demás. Y o sea, todo sigue ahí un patrón bastante curioso cuando realmente es completamente innecesario. O sea, el único propósito es, ok, ya está la comida en el sartén y órale, pues ya me la como, ¿no? O sea, pues realmente lo único que te debería de importar es, ¿está cocida? Sí, ah, ok, va para adentro. Pero realmente no, o sea, hasta te esmeras en la forma en cómo vas a mezclar los ingredientes, en cómo debe de lucir la mezcla, eh, los colores que van en la mezcla, o sea, por lo general si tienes un ingrediente principal que es rojo, o sea, lo mantienes con otros ingredientes que son colores cálidos, o sea, si tienes un ingrediente principal que va a ser con un color frío, pues vas a mantener los demás ingredientes igual fríos. eh, es algo curioso, ¿no? Y pues, o sea, también, por ejemplo, las formas, ¿no? O sea, ¿por qué la tortilla tiene que ser circular?
sea, sin ningún Mm, problema podríamos nada más aplanar el maíz y pues ya con la forma que tenga te la comes, nada más la cueces y ya. Pero no, o sea, pues ahí tienes nuestras ganas de decir, no, 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 no. A ver, vamos a hacer que se vea bonito y demás y pues ahí va, ¿no? Ahí va la terquedad, hasta que quede con bonita figura, ya bien circulito y demás. imagínate una tienda que venda tortillas de forma de espacio homogéneo. No sé, tú, sí, tú hablas y yo me hago semejantes viajes. Ah, tú sigue. No, no te preocupes, o sea, créeme que si causas efectos porque yo estoy en el viaje mientras hablo, porque créeme que me costó llegar trabajo hasta un ejemplo así tan específico como el de la tortilla. Pero pues sí, no hay ninguna razón por la cual deba de ser circular. Mm, Lamento, no te escuché bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? la mente humana es rara. Algo. eh, y pues bueno, podríamos decir que a lo mejor no es el único ejemplo de la tortilla, ¿no? O sea, te puede decir como desde algo súper sencillo y trivial como es la tortilla, en donde pues ok, nos esmeramos para hacerla con forma bonita, como un circulito, que esté todo parejito y demás, ¿no? O sea, tiene sus detalles, ¿no? O sea, no hay ninguna razón por la que debiese de ser circular, no hay ninguna razón por la que debiese de ser plana, y todos esos, pues ok, son, pues, ¿qué podríamos decir? Agregados que se le va dando, ¿no? Eh, Otro ejemplo que podríamos decir, eh, por ejemplo, este es un trivial, ¿no? O sea, te puedes ir con ya, pues a lo mejor comidas un poco más elegantes, ¿no? O sea, te podrías ir con la pizza, ¿no? O sea, ¿cuántas decoraciones no le ponemos a la pizza, ¿no? O sea, que si es circular, que si la orillita la inflamos, que, no, mira, pues aparte le vamos a poner aquí eh, pues las decoraciones, ¿no? O sea, la selección de los ingredientes, eh, que si vamos a decorar la orilla, no sé, que si salchicha, que queso, que sea otra cosa. eh, Ahí tienes un ejemplo. Prácticamente tienes, por ejemplo, el ejemplo del pastel, o sea, prácticamente un pastel es 80% decoración, 20% horneado. Sí. Ah, oye, ¿de dónde se originó el pastel? ¿Cómo? Es que si lo concibes así, el pastel es más un alimento ritualístico, ¿no? Pues sí, y pues bueno, o sea, si nos vamos a ciertos detalles, pues, o sea, a lo mejor, eh, pues ya está prácticamente en la frontera en lo que pues ya, pues podríamos considerar escultura, ¿no? Pero, pues, ok, si vamos a eso, es prácticamente todo lo que hacemos con casi cualquier platillo de comida, pues, o sea, es una mini escultura. Pues bueno, es curioso, ¿no? Porque eh, uno no se está poniendo a pensar que literalmente uno está haciendo esculturas con la comida o algo por el estilo, ¿no? Pero pues, o sea, que si hacemos el volcancito con el arroz o cosas por el estilo, pues sí, o sea, sí, sí, literalmente, pues sí, lo estamos haciendo esculturas ahí. Eh, ¿Y qué más llega a pasar? Ah, bueno, también pues tienes todos los panes de dulce, ¿no? O sea, todos los panes de dulce pues tratan de dar algún tipo de forma, así que pues de nuevo ahí tenemos un montón de esculturas, ¿no? Entonces, Creo,
en general, lo que es todo de panadería son muy esculturales. Sí, sí, o sea, bueno, perdóname por ser de la ciudad del pan. Y solo te estoy dando ejemplos con pan, pero, pero pues bueno, o sea, eh, pero sí, o sea, ¿qué podríamos decir? O sea, también, ¿qué otro ingrediente podríamos decir además de pan, grano y todos esos? Ah, bueno, pues podríamos hablar del sushi, ¿no? O sea, pues el sushi, pues, o bueno, de los roles, o sea, pues ahí también tienen su interpretación, sí, los ingredientes que le van poniendo adentro, afuera y demás, y pues hasta les ponen nombres, ¿no? De acuerdo a como que la formita que hacen. Veo que es muchísimo más abstracto, pero pues, si tú quieres, pero pues también ahí más o menos va la idea. Mm, Es que los y japos aquí, ahí sí se pasaron. Ellos siempre han sido muy pero pues, o sea, extractos y técnicamente pero, o sea, técnicamente los roles ni siquiera son japoneses, o sea, son californianos. el sushi original era muy... ¿Eh? Digo que creo que una de las cosas que más me sorprende bueno, que más me ha sorprendido de por allá de Japón es el ritual del té. Mm, ya. O sea, no en tal como todo lo que tienen que hacer, sino el hecho propio del nombre, ritual del té. O sea, para llegar a ese punto ritualístico en que hicieron un ritual para el té. Y Bueno, pero pues prácticamente todas las sociedades, ¿no? O sea, Japón, China, hasta podríamos decir que el Reino Unido, ¿no? O sea, se emocionaron con el té. Bueno, o sea, pues, podríamos decir que ni siquiera no es la única, ¿no? O sea, pasando de las comidas a las bebidas, pues, o sea, también pues tienes, por ejemplo, el café, que pues también ahí tiene pues sus detalles, ¿no? Pues para los que les gusten ahí sus bebidas, o sea, pues también en su momento, pues que si el vino y pues muchas, la cerveza, ¿no? O sea, que pues eh, también a muchos les cautiva la cerveza y pues toda la historia y demás que ha habido en su y desarrollo. Ya, yo en particular no gracias. sé de ninguna de esas, a veces tomo café y ya, pero pues bueno, o sea, creo que soy una persona rara porque estoy un poco desconectado con la interpretación artística del mundo. Y recuerden Ah, que gracias a la cerveza se domesticó al primer humano salvaje, según las leyendas. ah. Bueno, lo que sí sé es que por ahí hay una hipótesis de que, o sea, empezamos la agricultura no por utilizar la cosecha para nuestra alimentación, sino para fermentarla y pues ponernos felices. Ah, y me estás diciendo que uno de los inventos más revelantes de la historia de la humanidad es porque un compa se quería... Sí, no, y de hecho es algo muy, muy curioso porque, o sea, prácticamente una de las cosas que nos hace distintos entre casi todos los primates es nuestra resistencia al alcohol. O sea, literalmente, eh, o sea, nuestro cuerpo evolucionó a ser cada vez un poquito más resistente al alcohol y supuestamente fue una ventaja porque pues así ya podíamos, pues ahora sí que pues alimento que ya estaba empezando a fermentarse en el suelo, o sea, frutas, bayas y cosas por el estilo que ya estaba un poquito fermentado, pues lo podíamos comer, ¿no? Y entonces ya no teníamos competencia con todos los demás animales porque pues ya ahí pelaban, ¿no? Entonces... Somos una especie superior porque comíamos desechos. Sí, por lo general luego así pasa. Ah, ahí está el estudio antropomórfico intentando matar el orgullo humano. Ah,
Uy, no, o sea, pues creo que llevo apenas 30 minutos acá y pues, o sea, es la primera vez que mato el orgullo, entonces, uy, no, aguántame. O sea, creo que, sí, creo que en una de las primeras conversaciones literalmente maté a tres ideologías y una completa filosofía antigua de solo en pro del orgullo humano, entonces, y no me preguntes cómo es que me divago tanto, pero pues básicamente es como que la idea del programa. Y, y pues bueno, o Suena un sea, poco. pues podríamos decir que sí, o sea, pues somos una raza superior porque comemos desechos, pero pues, o sea, siempre pues la regla de la, podríamos decir, de la evolución, pues es de que, o sea, son criaturas superiores los que mejor se adaptan, ¿no? Entonces, pues siempre es una buena adaptación poder comer desechos. Imagínate que fuera un superpoder. ¿Cuál es tu superpoder? Puedo tragar basura y me sirve. Oye, Dime. de hecho sí es un superpoder muchas veces en el mundo de la vida, Sí. literalmente. Ah, la otra vez estaba hablando con un compañero sobre platillos que nacieron a partir de la necesidad. Ah, ya tenemos un montón de mensajes, a ver, los voy a ir pasando. Yo me desayuné un pinche pan sabor a ano. Qué hermosa de humanidad nacida de la intoxicación. Ok. ¡Lo! Ok. ¿Qué pasa, la mano? Bueno, el Recuerden, término. muchachos, Sí, a ver qué pasa, qué pasa. Recuerden, muchachos. la humanidad tomaba antes de ser humanidad. Bueno, si nos vamos así a super detallitos, o sea, la civilización. Bueno, eh, no estoy muy seguro, pero creo que sí, así se le llama. O sea, cuando una comunidad humana descubre la agricultura, se le empieza a llamar civilización. ¿Ok? Nos acaban de... Pues no sé, quiere cantar la chava, pero bueno. Oh. Ajá, decías Y que las... sí, pues, o sea, creo que sí tengo entendido que, o sea, cuando una comunidad humana descubre la agricultura se le llama civilización. Tin, tirirín, tin, tin, tirirín. Bueno, creo que al menos esta vez sí le salió el ritmo. Y pues bueno, o sea, tenemos eso. ¿Qué más estaba diciendo? Ah, sí, estaba diciendo de... Ah, no, creo que ¿De qué? ahora sí ya perdí como que el tren. Pues, De que comer ¿de desechos qué estaba hablando, es una habilidad. Edgar? Y que comer desechos es una habilidad. Ah, sí, cierto, y tú estabas a punto de decir de que tenías a un compañero con el que estabas platicando de algo. Ah, sobre platillos que se inventaron por necesidad. No me acuerdo cuál fue el primer ejemplo, pero el que me acuerdo ahorita fue sobre un platillo de Puebla, no sé, creo que es mexicano, no sé la verdad, que tiene como base de preparación pan duro. Ah, ya, sí, sí, hay O varios, hay sea, varios. hasta donde entiendo es pan duro remojado en un jarabe hecho
con miel, frutas y no sé qué tanta cosa, pero o sea, la base es pan duro. Y lo primero que pensé en ese momento, o sea, ¿cómo fue la persona que lo inventó, que vio un pan duro un pan así todo macizo en su alacena y dijo, no, pues lo mojamos con agua y a darle? Y después dijo, no, pues sabes qué, así con agua está muy gacho, muy reseco. Vamos a echar un poquito de miel para que sepa mejor. Mira, sabe mejor, ahora hay que agregarle esto. Y hasta que llegó el punto de que hoy en día, ok, vamos a dejar que el pan se ponga duro y después preparamos. Sí, sí, hay varios así. Por ejemplo, inclusive, pues, o sea, esta cosa de que, pues, fermentaban la fruta, pues, o sea, bueno, y la cosecha en general, pues también tiene que ver con ese detalle, ¿no? Porque pues, ya fermentada, pues ya no se iba a echar a perder, ¿no? Entonces, pues, duraba más tiempo. Tenía también ese beneficio. Eh, ¿Y qué más también? Bueno, pues, también, por ejemplo, podría decir que mm, pues cuando había como que más o menos abundancia de huevo, ¿no? También, pues luego se les ocurrían cosas, ¿no? Como todos los capeados y cosas por el estilo. Eh, ok, a ver, veamos. Toreador, cuando hace calor, te empapas de sudor. Ok, Toreador. ok, se emocionó esta chava. Eh, sí, sí, pero sí hay varios alimentos que así vienen de la necesidad. Eh, mm, También, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, también el pulque, pues, o sea, también comenzó luego por necesidad, y también muchas otras bebidas así de ese estilo de sabor, porque pues antes, pues, el agua era así como que súper inconfiable, o sea, siempre tenía un montón de cochinadas y cosas por el estilo, entonces literalmente, pues, la gente se alimentaba de jugo de fruta. Sí, o sea, pues tomaba puro jugo de fruta, porque pues el agua pues no era sana, no era saludable. O sea, pues ahí te daba cólera. Lo cual pues eh, es un problema hoy en día, ¿no? Porque pues hoy en día, pues, o sea, por culpa de eso, pues es así como de que pues, el agua azucarada, pues es así como que súper, eh, pues, ¿qué se podría decir? Súper llamativa para el cerebro, para las papilas gustativas, y pues ahí tienes ya todos los problemas, ¿no? De mala alimentación por culpa de eso. Tal vez no habría tanto problema si no hubiera empresas que se dedicaran a vendernos intensamente agua de sabor. Ok, no. Pero pues al final la culpa es de la gente que lo compra. Es del maldito cerebro que te dice, ándale, tómale. No se preocupe usted, dele. Somos esclavos del cerebro. Sí, sí, pues sí. De cierta manera estamos estudiando la carrera que estamos estudiando porque el cerebro dijo, oye, está chido esto de resolver problemas, usted dele. De hecho sí, Y bueno, ya de una vez estamos en estamos como en el cuarto episodio de nuestras random pláticas y ya vamos a entrar aquí muy probablemente ¿qué se podría decir? Al, ¿cómo? ¿Cuál era la plática aquí? Ah, dame un momento, dame un momento. Al tema súper polémico de si existe libre albedrío. Oh, Porque pues no. ya básicamente, pues ya nos diste cajón aquí para entrarle, chavo, porque pues ya dijiste que pues hasta lo que comemos, lo que estudiamos, lo que nos gusta y demás, o sea, to- to- pues o sea, básicamente no tenemos casi nada de control sobre eso, o sea, pues, nos acabas de dar ejemplos muy claros. Entonces, a ver, chavo, expande tu posición sobre la existencia o no del libre albedrío.